Pero bueno, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar con este tema que la semana pasada iniciamos en nuestra primera reunión. José Pablo estuvo hablándonos, nos dio una introducción al tema de los atributos de Dios y específicamente estuvo hablando de la independencia de Dios, la seidad de Dios, como el ser que no requiere de nada ni de nadie, ni para existir ni para subsistir, sino que Él mismo existe y subsiste y no requiere causa. Más bien Él es la causa de todo lo creado, porque Él es el creador. Y bueno, con todo este tema de los atributos de Dios que hemos decidido iniciar este año, vamos a estar enero y febrero, una de las cosas que queremos retarlos, que es un proceso para todos, es a poner todas esas ideas o esos conceptos que ya todos tenemos respecto a Dios, y los pongamos como casi que nos vemos obligados a evaluar esas cosas que creemos, lo que nos enseñaron en la casa, lo que hemos escuchado de otras personas y todas esas conclusiones que ya hemos sacado cuando decimos, yo creo que Dios es esto y aquello otro. Todos tenemos eso. En Latinoamérica, todo el mundo ha escuchado de Jesús, y eso es muy bueno, y en parte también es muy retador porque hemos escuchado muchas cosas y a veces el rango de cosas que hemos escuchado puede ser muy amplio, desde cosas muy certeras en uniformidad con la Biblia y hasta cosas que no son tan certeras y que nada tienen que ver con la Biblia. Una cosa que para mí es retador también de ver los atributos de Dios es que entonces tenemos que dejar ir y soltar algunas cosas que de repente yo creo y que no son así. Y una cosa también, pensando estas semanas, solemos inclusive reflejar quiénes somos nosotros en lo que yo creo de quién es Dios. Entonces es como esa idea de como que yo a veces describo a Dios como si fuera un reflejo mío. Lo que a veces que estamos haciendo es como que estamos proyectándonos en Dios. Entonces yo no sé si a usted a veces le ha pasado que dice, es que yo creo que Dios debe ser algo así como yo, más o menos. ¿A alguien le ha pasado por la mente esa idea? No. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Nosotros sin querer queriendo lo hacemos. Y es una cosa porque lo que estamos haciendo es, en lugar de hacernos a los valores intrínsecos de quién es Dios por sus atributos, yo cargo a Dios de mis valores y mis atributos y digo, y seguro Dios debe ser como una versión glorificada de quién soy yo. Y ya ese punto de partida es errático, es erróneo. Entonces cuando nos enfrentamos a los atributos de Dios, cuando nos metemos a indagar, de repente vamos a escuchar y vamos a notar cosas de lo que Dios es que yo no terminaba de entender o no terminaba de captar. Pero ahí es donde viene el reto de conocerlo y entenderlo. Atributos de Dios nos acercan a conocer quién es Dios en lo que Él ha dicho que Él es. No quedarnos con lo que alguien nos contó, sino quedarnos con lo que Él dijo. Él reveló quién es. Pero al mismo tiempo revela quiénes somos nosotros. Entonces hacer el proceso inverso, en lugar de cargar a Dios con lo que yo creo que Él es, y para conocerlo a Él, para que más bien Él redefina quién soy yo. O sea, estudiar los atributos de Dios en parte también terminará revelando quiénes somos nosotros. Y le tengo un adelanto un poco triste, que cuando uno ve los atributos de Dios y se pone en contraposición a los atributos de Dios, revela quiénes somos nosotros. Y ahí es donde viene este concepto además de que Él es la luz. Cristo es la luz y Él es la vida y vino e iluminó y reveló todo. Así que cada vez que usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, la luz de Cristo nos está iluminando, nos está revelando y en la luz todo queda expuesto. A veces limitamos la idea de conocer a Dios porque entre más me acerco a la luz y más conozco a Dios, más se evidencia las carencias. ¿Han visto de esos espejitos que tienen como una cosa de aumento y que además tienen un aro de luz? Y que usted se acerca y usted ve su cara, pero no solo ve su cara, sino que ya ve todos los cráteres que existen sobre su superficie de la cara, ¿verdad? Esa es como esa idea, porque la luz revela. Y eso es lo que queremos, es parte de la intención de estudiar este tema tan importante. ¿Qué les parece si oramos? Comenzamos esta mañana. Si quiere inclinar su rostro, cerrar sus ojitos para concentrarnos. Le pedimos a Dios que nos revele su verdad, su consejo, su palabra, nos anime, nos ayude para conocerle a Él y que la manera en que nos acercamos a Él sea una manera sin
preconcepciones que traemos, con tradiciones, con cosas que cargamos, y que de alguna manera podamos nada más confiar en lo que Él ha revelado que Él es, y eso nos forme, nos anime, además nos invite, nos haga reconocer el valioso regalo de su gracia, de su amor y su misericordia. Papito, te rogamos que tu palabra nos anime, nos traiga esa luz que nos revela, nos dé la sabiduría que requiere y que podamos ser guiados por el consejo de tu palabra. Permítenos conocerte y mientras te conocemos podamos conocernos a nosotros mismos y reconocer quiénes somos delante tuyo, papi. Te doy gracias por cada uno de nosotros que podemos congregarnos hoy en tu nombre. Se trata de Cristo Jesús y que podamos conocerlo a Él, conocer al Padre y vivir entonces para conocerlo y darlo a conocer a otros. Así que oramos por este tiempo y háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Si alguno requiere hojita, si no la tiene, esto es un buen momento para levantar su mano. Y también les recuerdo que pueden seguir las notas en la aplicación de la Biblia. Y Rosario ocupa una hoja por aquí y por aquí también, creo. Okay. Ahí viene una hojita y varios lapiceros. Pueden seguir las notas por la aplicación. Sí, para que las tengan ahí. Inclusive la aplicación les da la oportunidad de guardar esas notas y después durante la semana repasarlas y leerlas. Pero bueno, como les decía, la semana pasada estuvimos viendo el yo soy independiente y hoy vamos a enfocarnos en yo soy inmutable. Y el punto de partida que teníamos, esta expresión gigantesca en Éxodo del yo soy, el famoso yo soy, de cómo Dios se revela en el desierto por medio de este fenómeno increíble de la zarza. Y Moisés está siendo escogido y llamado para algo increíblemente grande en el que él por supuesto dice yo no soy capaz. Y él dice, yo necesito que alguien me autorice, en nombre de quién voy a ir, me voy a presentar delante del pueblo y delante del faraón. Y la respuesta categórica es yo soy el que soy, yo soy el Dios verdadero, el Dios único. Yo soy, me ha enviado delante de ustedes. Una de las cosas de esta expresión, que José Pablo mencionó algunas, pero es esta idea de que es categórica porque es definir quién eres a partir de ninguna otra cosa. ¿Verdad? Es como decir, yo soy el que soy, y hoy vamos a agregarle a ese yo soy el que soy algo que está implícito, y es que yo soy el que he sido y el que seré por siempre, sin cambio y sin alteración ninguna de quién es Dios. Está implícito en esa expresión de yo soy. Esta palabra, pueden ver esa definición por ahí en sus notas. Dios es inalterable, eso es lo que significa, o sea que no cambia. En su ser, sus perfecciones, sus atributos, sus propósitos y sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente emociones y actúa y siente en forma distinta a respuesta a distintas circunstancias o situaciones diferentes. Esto es una definición así como muy tratando de compactar, pero esencialmente la palabra inmutable lo que significa es que es incapaz de mudar o de mutar, de cambiar, de variar. Esta es parte de estos atributos que se han clasificado como incomunicables. En enero vamos a ver 3 atributos incomunicables y en febrero 3 atributos comunicables. La diferencia reside específicamente en el hecho de que estas son características que le corresponden, le pertenecen exclusivamente a Dios. O sea, nuestro esfuerzo para ser inmutables no significa nada, no hay capacidad en eso, son no comunicables para nosotros. Y la otra cosa que encuentro con el tema de los no comunicables es que los parecen ser más abstractos para nosotros de entender, porque nosotros no conocemos una sola cosa en nuestras vidas que no experimente cambio. Pero esta idea de que yo soy inmutable significa es incapaz de cambiar, de mudar, de mutar. Ahora, alguien podría decir, entonces eso significa que Dios es estático, porque hay una creencia inclusive filosófica que dice que Dios está como un ser que ve todas las cosas, un ser etéreo que es como el que es juez de todas las cosas, pero está como pasivo. Y que entonces como está pasivo y no se mueve, entonces por ende no cambia y por eso es inmutable. Pero eso está lejos más bien de cómo Dios se revela. Porque inmutable no significa que Dios no se mueva, o que no esté activo, o que no actúe. Lo que quiere decir es que la esencia de quién es Él no varía,
no hay ninguna cuestión interna o externa, hablando del tiempo o el espacio, que le atribuya a Dios o que le motive a cambiar o dejar de ser quien Él ha sido por la eternidad pasada y futura y para siempre. Entonces, esta idea de que es incambiable no implica de que es que Dios ha estado quieto, más bien lejos de la verdad. Él está activo, Él se mueve, y de hecho la Biblia nos habla de cómo Él está a través de la narración de la historia, interviniendo en diferentes momentos y revelándose en diferentes momentos y de diferentes formas, siendo Dios, siendo el que es y el que siempre ha sido. Ahora, ya de entrada ese concepto es muy retador porque, como les digo, todos nosotros experimentamos una vida que está llena de cambios y todo alrededor de nosotros, incluyendo nosotros mismos, estamos sometidos a cambio. Entonces la idea de algo que no sufre ninguna alteración, no importa cuánto tiempo o en qué lugar esté, es un reto cognitivo de entenderlo o apreciarlo. Creo que en el ejercicio de los atributos de Dios, más que querer comprenderlo a plenitud, es lograr entenderlo, aceptarlo para obedecerlo. Y esto para mí es un tema importante, porque a veces uno se queda estancado en que voy a avanzar o voy a aceptar esto hasta que lo entienda completamente. Pero entonces eso está diciendo que usted está anteponiendo el obedecer o creer en Dios hasta que usted tenga la plena conciencia de todo lo que Dios ha revelado que Él es, incluyendo un ser que no cambia y no cambiará. Entonces, teniendo eso en mente, no quiero que nos quedemos demasiado tiempo porque estos temas pueden ser como una clase. No hay mucho que estirar o encoger con los conceptos. Pero lo cierto es que yo quiero retarlos a que usted, mientras lo comprende o gana más claridad con el concepto, pueda moverse en certeza de que lo que Dios ha revelado es cierto. El viernes pasado, mi papá debió estar cumpliendo años, la fecha de cumpleaños de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 21. Y de hecho murió muy joven, murió de un infarto fulminante, y donde cayó lo juntaron y bueno. Y una de las cosas que reflexionaba el viernes, y a la luz de lo que estábamos estudiando, yo decía, ¿cuántas cosas han pasado en estos 17 años que mi papá murió? Cuando él murió yo no me había casado. No había tomado algunas otras decisiones importantes en mi vida, aunque ya estaba bien encaminado con el tema del ministerio. Todavía estaba trabajando en la escuela, dando clases de música en aquel tiempo. Estaba comprometido con Gwen, pero mi papá no pudo experimentar y participar de eso. De hecho, yo me casé el mismo año que mi papá murió. Mi papá murió en febrero y yo me casé en diciembre. Y les puedo decir que la gran ausencia para mí en el matrimonio fue mi papá. Hubiera deseado que él hubiera estado ahí, que fuera testigo y celebrar con él y estar con él. Pero después me puse a pensar que él no pudo estar en la casa, que después tuvimos tiempo de construir, que no conoció a Lucas y Gael y Felipe y no pudo. Y hay tantas de estas cosas y obviamente estaba entre la melancolía del recuerdo y el peso de la realidad de la ausencia de alguien que ya no está. Y quería poner esto como ejemplo porque es la esencia de la vida. O sea, desde el Diego con 21 años hasta el Diego ahora, tantas cosas han cambiado. Y de tantas cosas me hubiera encantado compartir con él, pero no es posible. Y yo pensaba en la loca idea de era cómo sería que apareciera de la nada y que pudiera actualizarlo de todo, de todas las cosas que han cambiado y siguen cambiando. El mundo que tendría que presentarle a él sería distinto, porque ha cambiado muchísimo. Piénselo usted con el ejemplo que usted quiera ponerlo y en la realidad de vida en la que usted está experimentando. La idea de algo que no cambia, hasta puede ser desde el punto de vista de uno como un romanticismo, porque hay momentos de su vida muy especiales. Piense en un momento que usted disfrutó mucho, una etapa, y usted diría, quisiera congelar esto en el tiempo. Quisiera que esto nunca cambie. Si alguno tuvo unas vacaciones soñadas últimamente, que dijo, qué días más lindos pasé. Me gustaría que esto nunca cambie. Estar de paseo, de vacaciones y que no tenga carencias ni tenga nada. Entonces es la utopía de la vida
de que hay momentos en los que quisiéramos que nosotros fuéramos capaces de experimentar ese sentido de no cambio, no degradación, pero estamos atados a un cambio. Si hay algo que tenemos fijo nosotros en la vida, es el cambio, y ahora entender a un Dios que se presenta y dice: yo soy todopoderoso y he sido el mismo sin alteración y sin cambio, es un reto de comprender. Ahora, Dios en varios sentidos, es difícil para nosotros la idea de cambio, pero Dios no puede cambiar para mejorar, porque ya eres perfecto. Entonces, ¿cuál sería la forma en que Dios podría mejorar? No tiene sentido, ¿verdad? No hay, leía por ahí, ¿verdad? Dios no tiene potencial, porque Él vive en toda su capacidad y todo su poder ya. No hay una mejor versión de Dios. Pero tampoco fue que Él mejoró de un momento previo. Siempre ha sido. Y la otra cosa es que Él no puede desmejorar. No está en un proceso donde se está degradando, como nosotros, que todos los días y con el paso del tiempo envejecemos y nos enfermamos y padecemos de cosas. Entonces quiero poner estas dos cosas y compararlas un poquito para poder retarnos al sentido profundo de alguien que dice: yo soy, siempre he sido el mismo y no cambio porque soy perfecto, creador de todas las cosas, no solo creador, pero que sostiene todas las cosas y que tiene plan perfecto, intención perfecta, voluntad perfecta. Amén. Entonces, con esa introduccióncita bien rápida, quería ir a Santiago. Santiago, en el contexto, es un librito chiquitito, por cierto muy práctico, y que enfoca mucho en el sufrimiento. Recuerdo que hace unos años en el grupo de jóvenes estudiábamos Santiago en medio del COVID, porque dijimos: ¿qué hacemos? Ya Santiago, ¿verdad? El sufrir y el padecer de momentos que quisiéramos no padecer. Y hay una parte en la que Santiago introduce esta idea, y en el contexto lo que yo entiendo del escritor, él es que está describiendo que los sufrimientos no son necesariamente malos, que nos corresponde en la naturalidad de las cosas pasar por esos sufrimientos, pero que tus circunstancias no definen y no cambian en esencia quién Dios ha sido y quién es. Entonces, en este versículo se engloba muy bien ese, y ahí es donde quisiera tal vez ponerme un poquito más en detalle para desarrollar. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Y algo que quiero marcar aquí bien rápido, la manera en que describe, dice: todo lo bueno, toda dádiva, todo regalo, todo don perfecto procede de lo alto. Esa es parte de la característica de Dios. Es un Dios bueno, bondadoso, y es un Dios dador. De hecho, es un Dios generoso. Describe a este Dios de dos maneras muy contundentes. Una que sabemos que está muy presente, sobre todo en el Nuevo Testamento. Dice que viene de lo alto, donde está el Padre, pero además lo atribuye con creador. Entonces Santiago está haciendo este ejercicio de decir que tus circunstancias no te hagan olvidar de la buena dádiva y del don perfecto de cómo Dios es y se ha manifestado para con ustedes. Él ha dado eso porque ese es su carácter, esa es su esencia, esas son sus perfecciones, sus atributos, y Él es Padre y es creador de todas las cosas. Y aquí hay un tema argumentativo. No puede ser que el creador de todas las cosas esté sujeto a las mismas realidades de la creación. Él está por fuera de la creación. Quiere decir que el tiempo y el espacio y los fenómenos están fuera de él. No es como que un día para Dios amaneció lloviendo, entonces Él se atrasó con sus tareas. O sea, todos los fenómenos que a nosotros nos afectan, Él está por fuera de eso. Claro, porque Él categóricamente es creador. Ahora, Santiago hace algo aquí que me encanta de este texto, y por eso quería tomar un tiempo para argumentar a partir. Dice que Él creó las lumbreras celestes. Aquí se está refiriendo a todos los astros, los planetas, las estrellas, las constelaciones. Que es interesante que Él hable de la creación y lo lleve a un plano superior y pleno, grandísimo. Él dice: Él es el creador del sol, de las estrellas. Ese es Dios. Y dice: Él no cambia.
¿Cómo cambian tu creación? Los astros. Dice que no se mueve como las sombras. Y la cosa que a mí me llama la atención, voy a ponerlo aquí en morado, dice que Él no cambia ni se mueve. Otras versiones dicen que no hay variación de sombra en Él. Dice que Él no cambia ni se mueve, como si cambia lo creado y los astros, el cielo y la tierra y todas las cosas. Y algo interesante que me gusta del concepto que introduce aquí es que dice, Él no se mueve como las sombras. Yo no sé si usted se acuerda cuando estaba más chiquillo, pero yo me recuerdo que uno en algún momento, yo en algún momento jugaba con las sombras y la proyección de las sombras y los famosos animalitos y conejitos y perritos que uno hace con las sombras. Y lo interesante del fenómeno de las sombras esencialmente se debe a la proyección de la luz. Entonces voy a tratar de explicar esto porque por lo menos para mí era muy significativo. O sea, el sol creado por Dios, parte de esa creación de lumbreras, de los astros, es el que proyecta una cosa que aún en nuestra vida es maravilloso. Usted camina y cada segundo y minuto que pasa, la sombra que usted proyecta por la luz del sol cambia. ¿Sí se entiende eso? Porque el ángulo del sol y la forma en la que giró y el ángulo es distinto de mañana. No sé si usted se ha variado. Nosotros vivimos en una zona en el mundo donde no hay muchísima variación o no es drástica. Pero hay lugares en el mundo, no sé si han escuchado, donde prácticamente la luz del sol no es tan plena y parece que siempre está oscuro. O otros lugares del mundo donde la luz pega con más potencia y hay más horas de luz, pues. Entonces una cosa que me encantaba de esta idea es que ese creador maravilloso no cambia como su creación. Y no solo eso, sino que está implícito en lo que está diciendo es que la creación intrínsecamente cambia en maneras tan diminutas que hasta para nosotros es imperceptible algunas cosas. Pero Él ni en lo más mínimo está sujeto a cambio alguno. Pero nosotros caminamos y lo que somos y lo que hacemos y lo que pensamos y las circunstancias y las emociones y los pensamientos cambian. Entonces aquí es donde quisiera tal vez moverme un poquito a las implicaciones. Si Dios no cambia, no puede mejorar, no puedes mejorar. ¿Cuáles son implicaciones? Y quiero referirme a tres muy puntuales que enfatizan en este carácter inmutable de Dios. Número uno, Dios en su carácter no cambia. Cuando hablamos de su carácter son todas estas características, atributos o lo que hemos llamado también perfecciones de Dios que no varían. Quiere decir que no solo es un Dios independiente, no solo es un Dios eterno, sino que es un Dios que nunca cambia. Entonces su sabiduría no cambia, su amor, su gracia, su soberanía no cambia, su poder, su omnisciencia no cambia, su amor. Dios es el ser eterno y de la mano que es eterno es incambiable, es constante. Siempre es el mismo, siempre es la misma persona. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de visitar un lugar y que pasen algunos años y volver a ir a ese mismo lugar y notar las diferencias. Hay una página que yo sigo, porque yo soy medio viejillo, de fotografías viejas de Costa Rica. No sé si alguien siga, pero es muy interesante. Búsquenla. Entonces, gente que recaba de fotografías viejas en Costa Rica y me gusta hacer la comparativa porque, por cierto, hay ciertos edificios que todavía se mantienen. Pero es esta idea de ir a un lugar y que pase un tiempo y tal vez no pase mucho y regreses y que sea completamente otra cosa. Es especialmente drástico cuando uno visita tal vez algún país y hay cambios drásticos con respecto a eso. A mí me ha pasado mucho en Cuba, que ha sido el país que más veces he visitado en el tiempo y por un periodo de tiempo muy grande. Yo por 13 años he estado ir y venir en Cuba. Entonces, en 13 años de un país con cero progreso, lo curioso de eso, no hay cambio positivo, pero en 13 años uno ha visto los cambios de los edificios que antes estaban y se desplomaron en los últimos 2 o 3 años, o de las carencias y la dinámica. Entonces, eso solo para pensar en la idea de las cosas que cambian. El carácter de Dios no cambia y no está sujeto a las emociones, no está sujeto a las circunstancias, no está sujeto a las actividades de Dios, de los hombres, de la creación. Perdón.
No hay ningún factor interno o externo que influya, perdón, que influyan en quién es Él, y ni el tiempo ni la creación cambian la esencia de quién es Él, ni lo cambiarán. O sea, que si Dios es el lugar que usted visitó una vez, lo visitas, pasa un año y lo vuelves a visitar, es el mismo, y pasan 13 años y es el mismo. Ese es el carácter de Dios. Quiero repasar algunos salmos mientras vemos estas implicaciones. Esta con el carácter, Salmo 102, 26 y 27. En el principio tú afirmaste la tierra, la creación. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, como ropa las cambiarás y las dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Que esto conecta con lo que estábamos viendo también del pasaje de Santiago. Ni la misma creación se sostiene en relación como el Dios no cambia y se sostiene. Número 1. Número 2, la palabra de Dios es inmutable. Lo que Él ha revelado no cambia, no se desactualiza. Su ley y lo que ha revelado a nosotros no cambia. Todo lo que es revelado de sí mismo y de la creación, de lo creado, su plan, sus propósitos y sus promesas no han cambiado. No solo que no ha cambiado, sino que no han errado. Su palabra sigue perfecta y será siendo perfecta por siempre. Y una de las cosas que podemos, en el tema de la palabra, que además solo este tema es muy amplio, es el mismo concepto de logos, que desde el principio, todo lo que se dijo, todo lo que se reveló, llega a ser material y llega a ser la expresión última de Dios, manifiesta de Dios en Cristo Jesús. Pero está conectado con su palabra. Su palabra está conectado también con ese carácter creador. Volviendo a la idea de que todo lo creado pasa, pero el creador sostiene lo creado y no cambia, a pesar de que la creación se degrada. Entonces piensa en la historia de Israel. Piensa en los momentos y las maneras en las que Dios se reveló. Y reveló su palabra a los hombres de Dios. Con Abraham, con los patriarcas, con los demás. Después vienen los profetas. Y no solo la narrativa en la como él está describiendo y revelándose, pero además a las cosas a las que Él apunta y dice que están por suceder. Todo lo profetizado es su palabra, pero todo lo profetizado se cumplió. De hecho llega a su pleno cumplimiento en Cristo. Y no solo eso, sino que hay cosas profetizadas, anunciadas por venir y por suceder. Tal vez algunos se recuerden, pero el año pasado que estábamos cerrando con el estudio de la segunda carta de Pedro, en alguno de los temas del final estaba la segunda venida, ¿recuerdan? Y uno de los argumentos que yo usaba justamente es que Dios no cambia. Y si Dios dice inmutable, quiere decir que todo lo que Él ha dicho que va a pasar, va a pasar. Y como prueba tenemos toda la palabra de Dios, toda la obra de Cristo, su muerte y su resurrección, y que ahora nosotros, anticipando su retorno, no habría razón para dudar. Que ese Dios que dijo que va a suceder y que Cristo mismo dijo que va a suceder, no habría en nosotros una razón lógica para dudar. Jesús mismo dice que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no. Sus palabras permanecen para siempre. Y la Biblia también dice que no solo sus palabras, sino los que creemos y vivimos sujetos, vamos a poder recibir esa eternidad o esa vida que Él ofrece. Salmo 119, que es los que llaman el salmón, ¿verdad? Que es el salmo Chile de Freica. El salmo gigantesco. Creo que son 150, 160, 176. Gracias por los números. Si lo lee, va a tomar un buen tiempo leerlo, pero si lo lees va a ver que hay un énfasis en la exaltación de Dios, específicamente en su palabra. Y habla de que su palabra es lumbrera, que es sabiduría, que es refugio, que es seguridad. Y entre estos salmos, 119 al 89 dice: tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu palabra es eterna, inmutable, incambiable para siempre. El versículo 160. La suma de tus palabras es verdad
tus justas leyes permanecen para siempre. Con esta referencia de tus justas leyes, a veces la gente ha interpretado que Cristo vino, en relación con la palabra de Dios y en relación con la ley, que Cristo vino como a ponerlas como de segunda categoría, como restarles valor, o como hacer pensar que ya aquello que Dios exigió en su santidad ya no es. Y es una mala lectura, porque realmente lo que Jesús viene a hacer, esencialmente, es a cumplir esas leyes que nunca nadie cumplió. O sea, Jesús no viene a postergar o a delegar o a hacer un lado la ley de Dios, sino viene a afirmar que lo que Él reveló es correcto. Sus exigencias son propias que las demande y solo Él puede atribuirse el llevar a cumplimiento esa palabra. O sea, cuando Cristo viene, no viene para hacer un lado la ley, viene para afirmarla, para ponerla por obra y por si acaso darnos la oportunidad que a través de Él nosotros podamos cumplirla. Pero todavía la ley permanece vigente. Es más, todavía la ley define aspectos significativos de nuestra moralidad, de nuestra dinámica, de nuestro proceso de acercarnos al Dios Santo, siendo nosotros imperfectos y no santos. Entonces es interesante porque Jesús llega y pone en evidencia no solo el carácter de Dios. Usted puede ver el carácter de Dios manifiesto en Cristo. Es el mismo carácter de Dios con el que Él se ha revelado. Jesús de alguna manera materializa y lo evidencia y lo modela para nosotros, pero no solo el carácter, sino que Cristo también manifiesta la palabra de Dios eterna, incambiable, y está presente y es congruente. No hay cambio, no hay variación. Y voy a este último, importantísimo, que es su voluntad. Entonces la tercera cosa a la que quiero referirme ahora es la voluntad de Dios es inmutable. No cambia. Sus planes, sus deseos no cambian, no varían. Su plan perfecto y su deseo de redimir la creación no varía. Él no tiene otros planes, otras opciones, ni espera por los planes de Dios, por los planes de los hombres. No es como que Dios está anticipando si alguien tiene una mejor idea de cómo rescatar a la humanidad. El plan perfecto de Dios es manifiesto en Cristo Jesús, como lo es su carácter y es su palabra. Nosotros solo somos beneficiarios de su plan y Cristo Jesús siempre ha sido el plan A de Dios. No ha variado, no ha cambiado. Él no está improvisando, Él no está esperando que algo suceda para ver si cambia el plan, sino que siempre ha sido. Y esto quería, sobre todo, afirmarlo. Jesús como un elemento que revela este carácter inmutable de Dios, la palabra y su voluntad. Pero no solo eso, sino que a veces la gente ha tenido esta idea de pensar es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. ¿Has escuchado alguna vez como esa idea? Y claro, podría haber una sensación de que hay uno aquí y como que Dios del Nuevo Testamento como que suavizó, como que le bajó, ¿verdad? Como que este era un viejillo enojón y este es un chaval, lo llaman nice y ya en Cristo sí, toda la cosa. Pero lo cierto del caso es que es una mala lectura de cómo Dios se ha revelado. Lo que pasó en Cristo es que Dios materializó ese carácter reflejado en esto, en algo que era asimilable y entendible por nosotros, porque era Cristo humanizado. Pero lo que cambió, por decirlo así, ni siquiera puedo decir lo que cambió, lo que sucedió es que Dios, en su plan perfecto, termina de revelarse en un sentido más pleno en Cristo, pero no está revelando otra cosa distinta a la que Él siempre ha sido y siempre fue. Entonces esta idea de que Dios del Antiguo Testamento es uno y el del Nuevo es otro, va en contra con la idea de la inmutabilidad de Dios. No cambia, es el mismo, no hay dos cosas. No es como esto, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando pasan la idea de cuando la gente cambia, sobre todo los papás, que dicen, es que yo era muy severo con mi primer hijo, y con el segundo hijo, bueno, ya le bajé un toque, y ya con el tercero prácticamente, que haga lo que quiera, ¿verdad? Que es un cambio de carácter en nuestra relación, digamos, los que somos papás. Dios no es ese, Dios es incambiable. Pero ahora, ¿qué implica? Si vemos este carácter de Dios, en su palabra y en su voluntad, que no hay cambio, ¿qué sería lo que está en el otro lado? Lo que quiero comparar es la humanidad.
Y aquí no nos va a ir. Que yo sé, ahora está diciendo, no se vale. Pero cuando usted habla de su carácter y lo pone en relación con el carácter de Dios, lo que podemos concluir es que nosotros constantemente estamos cambiando nuestro carácter. Y quería hacer este cuadro rápido, y ahora usted lo puede hacer ahí en sus anotaciones, en hojita. Pero una cosa que a mí me llamaba la atención es que solo en el carácter, ¿cuántos cambios usted podría tener en un día? En un día, en una hora, sí, que se despertó y tal vez se despertó y con esa fuerza de voy a alcanzar mis metas y el año nuevo, que no sé qué, con una gran fuerza, y recibe una noticia. O llega a desayunar y se da cuenta que se le olvidó y no hay huevos, y ya usted se enoja, ¡uy, qué colerón! Y ya el fuerzón con el que iba a asumir la vida tuvo un cambio de carácter por una circunstancia insignificante de que no compraste lo del desayuno, o los planes que te hicieron se cancelaron. Nosotros teníamos el lugar donde íbamos a hostear, donde íbamos a tener los gringos que vamos a recibir, si Dios lo permite, en julio, desde septiembre, porque los planes del hombre, ¿verdad? Yo planeé con el pastor de Estados Unidos, teníamos un lugar lindísimo y les contamos ahí en Romoser. El 27, 28 de diciembre recibimos la notificación de que nos cancelaron la reserva. Entonces ya uno tiene un cambio, como los planes me cambiaron, y me aflijo y me preocupo y me aburro y digo, voy a buscar otro lugar, pero es que será perfecto ir aquí, Nosotros en carácter cambiamos constantemente, a veces cambiamos hasta por cosas insignificantes que no deberían, pero bueno, a veces somos. En palabra, para todos esos, por eso yo les decía la semana pasada, no hagan muchos propuestas o metas, porque a veces se quedan en, yo este año voy a, y el viento. Y este año voy a... Nuestra palabra cambia. De hecho, con el tiempo dice la gente que las personas son cada vez menos de palabra. O sea, que cada vez menos se puede creer cuando alguien te dice, te da la palabra de te veo tal día, o hacemos tal trato, o hacemos tal cosa, o hacemos la otra. Cada vez más se degrada la credibilidad que el hombre tiene, y finalmente la voluntad, el deseo. Hoy deseas una cosa, quieres una cosa, trabajas por eso, después cambias y vas por otra, y vas mutando, vas cambiando. Entonces, en este punto medular de estas implicaciones, tenemos que reconocer algo magnífico de Dios que no nos cabe de entender en nuestra mente, procesarlo, que es totalmente antagónico al carácter de Dios y al carácter del hombre y la esencia del hombre. Débil, creación, sujeta a cambio y esencialmente degradándose. Bueno, solo son los cambios tal vez en el sentido cognitivo, pero en el sentido físico. El simple hecho de que estamos envejeciendo es un cambio que nadie puede contener. Nadie puede llegar y decir, este año voy a envejecer menos, voy a moverme menos para no envejecer, ¿verdad? Que de hecho hay una obsesión con el tema de eso. Voy a mencionar eso más adelante. Entonces, hasta aquí la parte de qué implica este concepto gigantesco de un Dios que no cambia, creador de todas las cosas, pero que está no sujeto a las variables, sino que Él define todas las cosas, y que obviamente deja entrever que más bien todo lo creado se degrada, constantemente cambia. La gran pregunta para ir a las aplicaciones, ¿qué hacemos? Nosotros hablábamos que con los atributos no comunicables, la pretensión de imitar a Dios en un atributo no comunicable es absurda. Imagínense que yo en la aplicación les dijera, hermanos, este 2025 no cambies. Todo el mundo está como, no hay chance, ¿verdad? Con lo que yo acabo de decir. O cambia menos. O como el típico, nunca cambies, vales mil, ¿verdad? Que es la frase, yo no sé quién inventó eso, pero cambie, por favor. Y esa es la aplicación que quiero dar en esta parte, porque no hay forma que podamos resistir el cambio. Quizás las preguntas que podemos hacernos es, si estamos sujetos al cambio, ¿cuál sería un cambio que vale la pena experimentar? Y en función de quién, sí podemos vivir y hasta esforzarnos
por experimentar el cambio. Entonces voy a compartir 3 puntos más prácticos, bien rápidos aquí, de que usted pueda tomar, evaluarlo en su vida y aplicarlo. La humanidad se degrada, o sea, cambia en todo sentido. Su memoria está decayendo, probablemente su salud, su parte física. Ahora que les contaba que nosotros fuimos y vinimos ayer a Esterillos, yo antes podía hacer eso y sentirme mejorcito. Porque yo siempre he sido como muy activo. Yo me recuerdo estar en un campamento y haber estado en un campamento 3 o 4 días y salir de un campamento e ir a otro, porque en la iglesia íbamos a ir a tocar con otro, y yo sentirme en el primer día del segundo campamento como si nada, no pasa nada. Y claro, tenía 17 años, 18. Ahora el simple hecho de manejar esas 2 orillas y de regreso y de noche, ya uno duerme, pero ya duerme más incómodo, no descansa tanto. Entonces hay una máxima, y es que estamos en ese sentido humano de degradar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo cambiar, mejorar? Recuerden que es algo que Dios no puede hacer. Dios no puede mejorar porque Él es perfecto y pleno en todo, pero usted y yo no. Pero entonces, ¿cómo si puedo mejorar aún en medio de la limitación humana? ¿Cómo puedo mejorar? ¿En qué sí vale el cambio? Y yo quisiera compartir algunas cosas, sobre todo de carácter espiritual. Por ejemplo, aunque tu cuerpo se degrada y se enferma y decae, Segunda de Corintios dice, por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Entonces, un par de cosas importantes. Si hay algo en lo que siempre tenemos la oportunidad de crecer o de mejorar, de cambiar, es en crecer, en avanzar. No solo crecer en el sentido físico, porque es inclusive, o sea, no hay que hacer nada, solo creces. Pero en el sentido de lo que conoces de Dios. En el sentido de la sabiduría. De hecho, la idea de envejecer se asocia con la sabiduría. Pero no necesariamente sucede así. Muchas veces envejecemos y pasa el tiempo y no terminamos de aprender las lecciones de cosas que ya nos pasaron. O de cosas que vimos que le pasó a otras personas. ¿Se imagina estar sujeto al cambio y vivir cosas en mi vida y que constantemente las vuelva a suceder porque no aprendí, no crecí, no tomé lección, no tomé nota de las cosas que Dios me enseñó en el tropiezo y en el error y en las circunstancias? Y por último, una gran cosa en la que siempre podemos hacer es crecer en mi sentido de dependencia a Dios. Yo les comentaba que para mí este año, en mi afán de hacer planes y proyectar y metas y todo, una meta ha sido no hacer tantas o no ser tan específicas y ser más dependiente de Dios. Y eso es algo en lo que siempre podemos crecer. No depender de si este año tengo los recursos que requiero, si tengo las habilidades, los dones, si los negocios salieron. No depender de otras personas, no depender de mis actitudes o mis capacidades, sino depender cada vez más de Dios. Porque ciertamente con el tiempo somos más frágiles y somos más débiles. Quiere decir que inminentemente necesito creer y confiar en algo que me sostiene. Hoy la mayoría de nosotros puede moverse y puede desplazarse como si nada. Pero llegará un momento, Eclesiastés habla de eso, ¿verdad? Al final, donde ya tu cuerpo no te permite ir ni venir con facilidad. Ocupas ayuda, ocupas asistencia. Una de las cosas que también yo he notado con el adulto mayor pasa por el proceso de reconocer que no puede. Y es duro. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cuidar o estar con adultos mayores de cerca. Pero la cosa con aquellos más luchos es como, déjenme en mi casa. Y yo aquí sé dónde están todas las cosas. Y usted lo va caminando y va así. Va como, abuelita, yo sé que es su casa, pero ya se va a estrellar. Mi abuelo, recuerdo, que siempre ha sido además muy orgulloso y muy macho man y muy así, déjeme quedito, no me agarre, no me toque. Y él iba ahí para el baño y ayudarlo en el baño, con la 1 y con la 2. Qué duro. Y tú dices, ay sí, lo que les va a pasar. Y a usted no le va a pasar, y a mí. ¿Y en quién vas a confiar? ¿Y en quién vas a depender? Si hay un ejercicio que vale la pena practicar, es depender. Porque cada vez más vas a requerirlo. Vas a depender de aquel que no cambia en la realidad tan cambiante y tan degradante que experimentamos en el desarrollo humano.
Entonces hay cosas por crecer que son importantes. Conocimiento, sabiduría y dependencia de Dios. Busquemos el cambio que está en función de Cristo, siendo que Él es el centro y es la referencia estable para todo lo que podemos ser y creer y vivir. Número 2, no apegarnos a la melancolía del pasado mejor, ¿verdad? Ay, es que antes era así y era así. Todos sufrimos de esto porque, como les decía al inicio, todos tenemos épocas y recuerdos que decimos, si tan solo pudiera devolverme. Cuando jugaba uno con carritos y no estaba pensando en la luz, en el teléfono, en el agua, ¿verdad? Si tan solo pudiera detenerme, yo no sé si recuerdan, esas tardes que uno pensaba que eran eternas. Y jugaba fútbol y estaba con los amiguitos en el barrio y hasta que le decían, Diego, pase. Y entonces ya se acababa, ¿verdad? Esos momentos uno los idealiza. Y hasta cierto punto, aunque es bonito el recuerdo, a veces la gente está atada al recuerdo. Y tiene una melancolía que le juega en contra, porque en lugar de recordar y disfrutar, es recordar y sufrir. Porque estoy amarrado. ¿Ve qué interesante? El hecho de que cambiemos no debería motivarnos a estar estáticos y resistir. No, debería hacernos entender que yo necesito asumir el cambio, anticipar el cambio y de alguna manera cambiar en función y cambiar en los propósitos de Dios y fluir con el cambio. De hecho, la gente, esto es una cuestión de desarrollo humano, la gente con mayores aptitudes de progresar es aquella que es más capaz de adaptarse a los cambios. Para las parejas que mejor han logrado pasar sus épocas de matrimonio, son las parejas que mejor se han adaptado al cambio. Y los profesionales que tienen una carrera y todo, pero cambian las aptitudes, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando uno piensa en cualquier programa de computación, hace 10 años tenía herramientas distintas. Quiere decir que para los que los estamos usando ahora, ocupo actualizarme en esas cosas. Entonces, tu capacidad de asimilar y progresar en el cambio en dependencia con Dios te va a ayudar con tu éxito en tu proceso en Cristo. Entonces, varias cosas con esta idea de no caer en esa trampa de la melancolía de que antes todo era más lindo. Número 1, quitarnos y sacudirnos del pesimismo por el futuro. El futuro es malo, sí, para los que no están en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, el futuro solo puede ser bueno. Pero usted dice, pero es que yo no sé si no importa, no tiene que saber nada. Solo tiene que saber que ese Dios inmutable, que no cambia, prometió regresar por nosotros y redimirnos. Ese es nuestro futuro. ¿Cómo se ve su futuro? Se ve bien, se ve prometedor, no porque sea muy carga. Entonces, sacúdase del pesimismo, que además hay un sentido de pesimismo en que todo se va a ir, bueno, que todo se vaya. Yo tengo un Dios que me sostiene y me sostendrá por la eternidad. No por mis atributos, pero por los suyos. Y por la gracia en Cristo Jesús. Debemos madurar, no resistir la madurez. Debemos avanzar. Y esto es muy importante. Tenemos que no hacernos al mundo. Cada vez que pasa, es más fácil probablemente que la iglesia se parece más al mundo que lo que la iglesia está impactando al mundo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Es más como nosotros haciéndonos a ellos que ellos haciéndose a la verdad de Cristo. Y eso dice mucho del desarrollo de la iglesia, de la enseñanza de la iglesia. Esto de la melancolía pega mucho también en las iglesias. La gente tiene cierto desinterés y cierta como insatisfacción por las iglesias y siempre dice, es que en mis tiempos cantábamos y danzábamos y orábamos de la mañana a la noche y hacíamos. ¿Han escuchado esas ideas? Yo lo he vivido. Yo decía, es que antes los jóvenes eran así y las mujeres eran así y hacían esto y los cultos eran más largos y todo. Y cuando uno a veces analiza todas esas cosas muy específico, o sea, siendo consciente y con criterio de las cosas, eran nada más estilos y formas. Tal vez esencialmente no había nada necesariamente bueno con estas cosas. En mi tiempo, el 31 se pasaba en la iglesia. Y había que hacer vigilia y amanecer el 1, porque esa es la manera en que usted presentaba, es la palabra que usted consagraba el año al Señor.
Y si usted faltaba el culto del primero, ay papá, ya usted estaba listo para que le fuera, pero mal ese año. Entonces, claro, usted tenía que llegar, acomodar el lugar, pero llegar con sueño, con hambre, con frío, con lo que sea, pero llegar. Y aquellas vigilias entonces era, bueno, yo estaba joven, entonces para mí la vigilia era, vaya y aguante. Aguante. Y ya después, cuando no aguanta más, era como era, aguantar y dormir, pero en la iglesia. Porque de alguna manera esto me iba a hacer mejor persona. Ahora, yo lo leo a la luz de siendo más, teniendo algunos otros criterios. No estoy diciendo que eso era necesariamente malo, pero daba la sensación de que su dependencia estaba en la iglesia. Y eso no es cierto. La iglesia cambia en formas y en relación a aspectos culturales. Pero el Dios soberano, dueño de la iglesia, no cambia. Así que ojo con las tendencias y con las cosas y con las comparativas que existen. Que nada nos detenga en ese proceso de Cristo. A veces la gente está diciendo, es que hasta que hay una iglesia como la que yo iba, o aquella otra de aquí, entonces yo voy a congregarme. Estoy como limitando la posibilidad de estar en una comunidad, de aprender y crecer, solo porque yo quiero algo que ya no puede ser, porque ya cambió. Y número 3, cuidado con el relativismo moral. Entre todas las cosas que cambia la sociedad, cambia la política, cambia la cultura, cambia el lenguaje y cambian los valores. Y hoy por hoy tenemos un panorama bastante incierto y convulso de ideas y de ideologías y de propuestas. Todo el mundo quiere salvar al mundo, pero solo pensando en un grupo pequeñito de personas. ¿Lo han visto? Entonces, como, bro, de entrada suena imposible, ¿verdad? Pero bueno, hay fuerzas, hay intenciones y hay como tendencias, volviendo al punto anterior, que se infiltran inclusive. Este relativismo moral y este relativismo cultural, por decirlo así, se ha metido a la iglesia. Entonces, ¿qué se debe enseñar? ¿Cómo se debe vestir? ¿Y cómo se debe presentar? Pero entonces el gran reto con el relativismo moral es que, aunque la sociedad cambie, la dinámica de la sociedad cambie, el Dios inmutable no ha cambiado, incluyendo los principios, la verdad esencial y la moralidad. O sea, la moralidad de Dios no está y nunca estará en crisis. Porque para lo que Dios era malo miles de años antes, es malo hoy. No es que sea menos o más malo, es malo. Y lo que es bueno y es verdad revelada de Dios, sigue siendo verdad y bueno revelado por Dios. Somos nosotros los que estamos como jugando de un lado a otro y viendo qué entendemos. Entonces, que ese relativismo moral en el que estamos envueltos no nos desdibuje a nosotros en nuestros valores, nuestra cultura y nuestra verdad esencial de Cristo. Entonces, entre esas tendencias, ese tono humanístico que presume tener la razón y tener las respuestas para todos, nuestro reto como iglesia es discernir, conocer, discernir cuáles son las cosas correctas, correspondientes a la luz de esa palabra inmutable de Dios, que no varía. Y que al final nuestro ejercicio moral, que al final no es solo, vamos a ver, ejercicio moral es algo que nos corresponde, pero nuestra fe no es nada más, o no es solo, o no se reduce a un ejercicio moral, pero que en ese ejercicio moral nuestra referencia más alta, nuestro estándar último, sea quién es este Dios que no cambia. Que de hecho es lo que le da estabilidad a una sociedad. O sea, cuando la cultura cambia, la gente tiene que hacerse a eso, la política tiene que hacerse, o sea, todo va cambiando. Lo que hace de la vida es algo invivible y un caos completo. Porque cuando ya usted cree que descifró los códigos de la cultura, se los vuelven a cambiar, ¿verdad? Entonces ahora en los correos hay que decir todos los pronombres con los que la otra persona quiere que yo lo reconozca. Pero ya después mandan otro comunicado de que ya no, que le hablen todo el mundo parejo. Eso me describió un amigo que tuvo un problema con este tema, ¿verdad? Que él escribió un correo de negocios, de trabajo, interno, era un correo no un cliente ni nada, no, interno dentro de la organización. Y él no usó ciertos pronombres que hace como 2 años habían puesto estas cosas, y él sin intención, pues nada más lo hizo muy flat, muy común, muy general, todo. Tuvo un llamado de atención. Entonces, paradójicamente, el año pasado, hace unos meses atrás, me dijo, ya revirtieron, ya dijeron, no, hablen a todo el mundo como tienen que hablarle. Entonces, mientras uno se ajusta
y se acostumbra a cómo la gente lo hace y lo quiere, lo que crea es un caos. La moralidad de Dios no cambia. La moralidad, los valores y la verdad de Dios no cambian. El conocimiento, la sabiduría y el consejo de Dios son el único punto de partida estable y suficiente para edificar nuestras vidas en Él. Cualquier otra cosa en la que usted deposite su vida y lo tenga como un eje, te va a hacer desestabilizar todo. Quiero cerrar con este Salmo 18. Y aquí les doy un tiempo para que puedan tal vez escribir algunas cosas de esta aplicación, que es un reto significativo de que, aunque yo estoy sujeto a cambio, vivo en función del Dios Todopoderoso que no cambia, inmutable. Y motivarles a hablar con sus hijos en casa, ¿verdad? ¿Cuáles costumbres debemos cambiar para obedecer el propósito de Dios en nuestras familias? Esto es muy práctico, porque hay muchas cosas que decimos y hacemos que nos han heredado en familia, que a veces son lo que nos obstaculiza a formar y a educar y a enseñar a nuestros hijos en Cristo. Y bueno, hay cosas que tienen que cambiar, o que pueden mejorar, o que deben mejorar. Salmo 18 dice: cuánto te amo, Señor, fuerza mía, Señor, roca mía, mi amparo, mi libertador es Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Cuando yo pensaba en esta frasecita y pensaba en la idea de que no cambia, es que vas hoy a Dios y encuentras el mismo Dios. Vas mañana a Dios y encuentras el mismo Dios. Encuentras la verdad, encuentras sus atributos, su amor, misericordia intacto. Lo cual hace a Dios el ser más confiable, el ser más estable, el ser más creíble, el ser más contundente. Entonces, aunque tenemos el reto de entender cómo es que este ser no cambia, yo digo, qué bueno que hay algo en mi vida que no cambia. Y es mi Señor, mi Dios, mi roca, mi fuerza, mi amparo, mi refugio. Y me encanta porque entre lo inestable que podemos ser en muchos momentos de nuestra vida, yo tengo una roca firme y yo me sujeto y Él nos sostiene. Ni siquiera es como que yo estoy sostenido en Él, pero es como que Él nos sostiene, Él nos protege, Él nos guarda, Él nos preserva. Y mientras leía esto decía también leerlo en función de este atributo y decir, ¿cuánto amo a mi Señor? Fuerza mía que no cambia. El Señor, mi roca, que no cambia. Mi amparo, que no cambia. Mi libertador, que no cambia. Es mi Dios inmutable. La roca en que me refugio y que no cambia. Es mi escudo que no cambia. El poder que me salva que no cambia. Y ese escondite que no cambia. Y eso a mí me llena de paz. Porque a pesar de mí y mis múltiples cambios, Él permanece fiel, el mismo de siempre, amándonos, guardándonos e invitándonos a conocerle, no por lo que yo creo que Él es, sino por lo que Él realmente es y ha revelado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Ojalá mientras vamos estudiando cada uno de estos atributos, puedan sentirse que crecen, que avanzan y que les animan a conocer más a Dios. Ojalá ninguno de estos atributos los haga sentir como que les causa tropiezo en entender, o más bien tener más deseo, más anhelo de conocer al Padre. Cierren sus ojos, enfoquémonos en dar gracias de que a pesar de nuestros constantes cambios, su llamamiento a nuestras vidas no cambia, su amor, su misericordia permanece. Y podemos agradecer. Gracias, Fabi, esta mañana podemos confiar plenamente en que tu palabra, tu carácter, tu voluntad, tus propósitos, tu esencia, tú mismo no has cambiado. Yo he ido y he venido, y en algunas cosas he crecido y en otras decrecido, y el tiempo pasó por nuestras vidas, y pasaron la bonanza y pasó la escasez, pasaron los amigos, las amigas, las victorias, los sufrimientos, las celebraciones, los padecimientos.
Las personas vinieron, se fueron, los familiares, vino la enfermedad, vino las risas, vino el gozo, vino la celebración. Y todo lo que vino se fue, y todo lo que vino causó un efecto positivo y negativo, y tú permaneces intacto como siempre. Gracias, porque estás ahí inamovible, poderoso, contundente, hablándonos en tu palabra, hablándonos en Cristo, hablándonos aún en la comunidad y hablándonos en tu espíritu, recordándonos que hay una fe inamovible, firme, segura y certera que solo reside en Cristo Jesús, en unidad con el Padre y el Espíritu Santo, y que podamos disfrutar de eso. Papito, ayúdanos a asimilar los cambios y hacer los cambios en función de quién eres, de tu valor, de tus palabras, de tu verdad, de tus propósitos, de tu carácter, para que entonces esos cambios a los que nos sometemos sean cambios de mejora, para crecer en esa convicción, en esa fe, en esa dependencia, que nada sea un obstáculo en nuestras vidas para el crecimiento, y que más bien podamos vernos cada vez más creciendo en el conocimiento de Cristo y dando a conocer a otros también. Que la sociedad en la que vivimos no nos confunda o nos haga perder de vista que tú sigues siendo el mismo que eras, que eres y que serás por los siglos de los siglos, el eterno. A ese adoramos y exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pido que nos lleves con bien, que podamos tener una semana lindísima reconociendo que eres el Dios inmutable que no cambia, el perfecto por siempre y para siempre. Amén y amén.